En el corazón de la España rural del siglo XIX, un nombre susurraba un terror incomprensible. No se trataba de una leyenda de fantasmas, sino de un enigma de carne y hueso, cuya historia desafía la razón y la lógica. Un hombre que dejó un rastro de desapariciones y crímenes, y cuya confesión desató un debate sin precedentes. ¿Era un asesino o una víctima de su propia mente? Su caso es un laberinto de sombra y misterio que nos invita a cuestionar los límites entre lo humano y lo animal, entre la cordura y la locura. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad de su mente y descubrir lo que yace en su interior? No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Bienvenidos de nuevo al umbral de las sombras. Hoy, nos sumergimos una vez más en las brumas de nuestra querida tierra gallega, un lugar donde la lluvia danza con la piedra y los antiguos bosques susurran secretos que desafían el tiempo. Pero el enigma que desvelaremos hoy no es una leyenda milenaria de meigas o trasnos, es una historia real, tan perturbadora como fascinante, que dejó una huella imborrable en la crónica negra del siglo XIX. Imaginen por un momento una época donde la ciencia apenas comenzaba a balbucear sus primeras palabras sobre la mente humana, y donde la línea entre la realidad y la superstición se difuminaba bajo el influjo de la luna. En aquel telón de fondo, emerge una figura cuya existencia misma parece sacada de la pesadilla más profunda. Un individuo que confesó crímenes atroces, pero que se defendió con una alegación tan inverosímil como aterradora, la de transformarse en una bestia salvaje, un lobo sediento de sangre. Estamos hablando del que la historia conocería como el hombre lobo de Allariz. Su nombre real, Manuel Blanco Romasanta, apenas araña la superficie de la complejidad de su caso. Olvidaos de los licántropos de la ficción, lo que aquí nos concierne es algo mucho más cercano a nosotros, un fenómeno que, si bien suena a fábula, fue objeto de debate en los tribunales y los incipientes círculos médicos de la época. Su historia es un singular laberinto de sombra y misterio, un expediente judicial único que marcó un antes y un después. ¿Conocéis algún otro caso de licantropía, la transformación de humanos en lobos, o de teriantropía, la transformación de humanos en cualquier otro animal, como el hombre jaguar, que os parezca especialmente interesante? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. El caso de Romasanta es, hasta donde sabemos, el único caso documentado en España donde la supuesta licantropía clínica, una enfermedad mental, no una maldición de cuento, ocupó un lugar central en la defensa de un asesino en serie. ¿Fue un farsante astuto, un maestro del engaño que manipuló la credulidad de su tiempo? ¿O fue, como el propio Romasanta afirmaba, la víctima de una aflicción psíquica tan rara que lo convertía en algo menos que humano? Este caso, que ha permeado el folclore y la cultura popular, nos invita a explorar los límites de la mente y la justicia. Nos adentraremos en los oscuros parajes de sus crímenes, en el impactante juicio que lo llevó al banquillo y en la explicación, tan inquietante como extraña, que ofreció para justificar sus actos. Preparaos para un viaje a un rincón inexplorado de la psique humana, un misterio que, 2 siglos después, sigue sin hallar una respuesta definitiva. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Manuel Blanco Romasanta, el célebre hombre lobo de Allariz, se erige como una figura sombría y enigmática en los anales de la criminología española del siglo XIX. Su historia, tejida con hilos de sangre, engaño y un perturbador delirio, desafía aún hoy nuestra comprensión de la maldad humana y la psique trastornada. Prepárate para adentrarte en el laberinto de su vida y sus crímenes, un relato que te envolverá en un velo de misterio y desasosiego. Nacido en el pequeño caserío de Regueiro, en la provincia gallega de Ourense, un 18 de noviembre de 1809, Manuel Blanco Romasanta inició su vida bajo el nombre de Manuela, siendo percibido como una niña hasta la edad de 8 años. Proveniente de una familia modesta, era uno de los 5 vástagos de Miguel Blanco y María Romasanta. Poco se sabe de su infancia y juventud, un velo de anonimato que solo acrecienta el enigma de cómo un hombre pudo descender a las profundidades de tal depravación. Sin embargo, las crónicas lo retratan como una persona de aspecto menudo, incluso frágil, lo que contrasta brutalmente con la ferocidad de sus actos. Esta dicotomía entre su apariencia física y la magnitud de sus crímenes es uno de los primeros enigmas que nos asaltan al contemplar su figura. Su constitución física era notablemente discreta, con una estatura inferior a la media de la época, estimándose en apenas 137 centímetros. Sus rasgos, suaves y rubios, eran descritos por algunos como delicados o incluso femeninos,
un contraste enigmático con la brutalidad de los actos que más tarde le definirían. A pesar de su humilde origen, poseía una educación inusual para su tiempo. Dominaba la lectura, la escritura y habilidades manuales como la costura y el bordado, lo que le permitió ganarse la vida como modista. A los 22 años se casó, una unión breve que terminó trágicamente con el fallecimiento de su esposa al año siguiente, sin que existan indicios de su implicación en dicho suceso. Los primeros atisbos de su naturaleza oscura se vislumbran en incidentes aislados antes de su estallido criminal. Algunos relatos sugieren que ya había mostrado signos de una personalidad perturbada, o al menos, de una inclinación a la marginalidad. Se volvió un buhonero, un vendedor ambulante, lo que le proporcionaba la perfecta coartada para sus andanzas. Moverse sin levantar sospechas por los caminos y veredas de Galicia, Castilla y León, e incluso Portugal. Este oficio, aparentemente inofensivo, se convirtió en la herramienta que le permitía tejer la telaraña en la que atraparía a sus víctimas. La Galicia rural del siglo XIX, con sus densos bosques, sus caminos solitarios y la pobreza que empujaba a muchos a buscar fortuna lejos de sus hogares, creó el escenario ideal para que Romasanta ejerciera su macabra profesión. La confianza se tejía con facilidad entre los viajeros en aquellas tierras apartadas, una confianza que él, con artera habilidad, sabía explotar. Así, el hombre que parecía un simple mercader se transformó en el lobo que acechaba entre la niebla. Entre 1843 y 1852, Manuel Blanco Romasanta dejó una estela de terror y desapariciones, una sombra que se extendió por varias provincias. Sus víctimas, predominantemente mujeres y niños, eran escogidas con una fría premeditación, siempre buscando la vulnerabilidad, la esperanza de una vida mejor que los hacía ciegos ante el peligro. El modus operandi de Romasanta era tan metódico como desalmado, un ballet macabro de persuasión y traición. Su artimaña principal consistía en la promesa de empleo y prosperidad en tierras lejanas. Con una elocuencia engañosa, se presentaba como un benefactor, alguien que podía abrirles las puertas a una nueva vida en ciudades como Santander o en el floreciente Portugal. Imagina por un instante la desesperación de aquellas almas, la luz de la esperanza brillando en sus ojos, mientras Romasanta tejía su red de mentiras. ¿Cómo no iban a confiar en aquel hombre que les ofrecía la salvación de la miseria? Una vez ganada su confianza, las convencía para que le acompañaran en sus viajes, argumentando que el camino era largo y peligroso, y que su compañía les brindaría seguridad. Así, las alejaba de la protección de sus hogares, de la vista de sus vecinos, llevándolas a lugares remotos, a menudo a los densos y solitarios bosques y montañas, como el tristemente célebre Monte de Couso. En esos parajes, donde el silencio solo era roto por el murmullo del viento y el crujido de las ramas, el velo de la esperanza se desgarbaba para revelar la cruda realidad. Los asesinatos en sí mismos estaban envueltos en la brutalidad. Si bien los detalles exactos de cada muerte no están completamente documentados, la naturaleza de sus confesiones y el relato de la época sugieren una violencia extrema. Las víctimas, una vez en la soledad del paraje elegido, se convertían en presa fácil. Pero el horror no terminaba ahí. Para encubrir sus abominables actos y ganar tiempo, Romasanta empleaba una astucia aún más siniestra, la falsificación de cartas. Utilizaba el nombre de sus víctimas para escribir a sus familias, asegurándoles que se encontraban bien, que habían encontrado trabajo y que prosperaban en sus nuevos destinos. Estas misivas, llenas de falsas esperanzas, mantenían a los familiares tranquilos y retrasaban la denuncia de las desapariciones, permitiendo a Romasanta seguir con su sangrienta cosecha. Cada carta era una puñalada más en el corazón de la verdad, un velo que ocultaba el paradero de los desaparecidos. Y luego, está el elemento más macabro de todos, el que alimentó la leyenda y el horror, la extracción de la grasa humana. Se le acusó de haber extraído el unto o sebo de sus víctimas, una práctica escalofriante que supuestamente realizaba para venderla con fines medicinales o para la fabricación de jabones. Aunque él mismo negó este detalle particular durante el juicio, la mera mención de esta atrocidad se arraigó profundamente en la memoria colectiva, añadiendo una capa de grotesco canibalismo metafórico a su leyenda. Y precisamente hablando de figuras aterradoras de la crónica negra española, no podemos dejar de mencionar al sacamantecas, Juan Díaz de Garallo y Ruiz de Argandoña, a quien ya dedicamos un escalofriante episodio en nuestra primera temporada, en el 4º programa. Si os habéis quedado con ganas de más, sabed que el vídeo de ese caso, igual de enigmático, está disponible para vosotros en la tarjeta de este vídeo. El pensamiento de que aquellos a quienes había despojado de la vida fueran también despojados de sus restos para un fin tan abyecto, sigue helando la sangre.
Nombres como Josefa García, Antonia y sus hijos, o Benita y su hijo, emergen de las brumas del tiempo, recordándonos que detrás de la leyenda hubo vidas truncadas y familias desoladas. La captura de Manuel Blanco Romasanta no llegó de inmediato. Las desapariciones, aunque inicialmente encubiertas por sus cartas falsas, finalmente levantaron sospechas. La persistencia de los familiares y las investigaciones de las autoridades llevaron a su arresto, que marcó el inicio de uno de los juicios más insólitos de la historia judicial española. Lo que convirtió su caso en algo verdaderamente excepcional fue su confesión, no solo de los crímenes, sino de la razón por la que los había cometido. Romasanta no se limitó a admitir su culpabilidad, la enmarcó dentro de un perturbador relato de transformación sobrenatural. Alegó ser víctima de una maldición ancestral que, en momentos de incontrolable furia o descontrol, lo convertía en lobo. Sus propias palabras resuenan con un eco inquietante. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Esta confesión, que evoca los mitos y leyendas populares del hombre lobo, fue lo que catapultó su caso al ámbito de lo extraordinario. Sin embargo, es fundamental comprender que Romasanta no se autoproclamaba una criatura fantástica en el sentido mitológico. Su alegato apuntaba a una condición médica, a una licantropía clínica, un trastorno psiquiátrico genuino. La licantropía clínica es un delirio infrecuente en el que un individuo cree firmemente que se está transformando o que ya se ha transformado en un animal. No es una mera fantasía, sino una convicción arraigada que se vive con una certeza abrumadora. En el caso de Romasanta, la creencia era la de convertirse en lobo. Describió sentir su cuerpo convulsionar, su mente alterarse, y luego, en su forma lobuna, atacar a sus víctimas. Incluso llegó a mencionar que no estaba solo en esta maldición, sino que otros 2 hombres, Antonio y Genaro, también se transformaban en lobos junto a él, lo que podría interpretarse como un delirio compartido o un intento de diluir su responsabilidad. Uno de los puntos clave para el tribunal fue su afirmación de recordar lo sucedido una vez que volvía a su forma humana. Esta memoria de los actos cometidos, incluso bajo el influjo de su delirio, fue crucial para su condena, ya que, a pesar de su condición, el tribunal consideró que conservaba una parte de su conciencia, y por lo tanto, de su responsabilidad moral y legal. No era una amnesia total, sino una conciencia de los actos, por muy distorsionada que fuera su percepción de la realidad. El juicio de Manuel Blanco Romasanta fue un evento de gran resonancia, no solo en España sino también a nivel internacional. Se desarrolló en un tiempo donde la psiquiatría forense aún estaba en pañales, y la comprensión de las enfermedades mentales era rudimentaria, a menudo teñida de superstición y desconocimiento. Los fiscales y abogados se enfrentaron a un dilema sin precedentes. ¿Cómo juzgar a un hombre que alegaba ser un lobo, no en sentido figurado, sino como una condición médica? La defensa se esforzó en presentar a Romasanta como un enfermo mental, incapaz de discernir entre el bien y el mal debido a su peculiar afección. La propia declaración de Romasanta, con sus descripciones vívidas de las transformaciones y los impulsos bestiales, generó un debate intenso sobre su cordura. Incluso se llegó a emplear a un hipnotizador para intentar corroborar la veracidad de sus afirmaciones y determinar su estado mental, una práctica que hoy en día resultaría impensable en un juicio, pero que en el siglo XIX reflejaba la desesperación por entender la mente de un criminal tan atípico. Los resultados de estas sesiones, sin embargo, no fueron concluyentes para eximirlo de culpa. Finalmente, el tribunal lo encontró culpable de asesinato. La brutalidad de los crímenes y la falta de pruebas concluyentes que respaldaran una incapacidad total de discernimiento llevaron a una condena a muerte. Sin embargo, la historia de Romasanta aún guardaba un último giro, un epílogo que sellaría su leyenda. El inusual caso de Manuel Blanco Romasanta trascendió las fronteras españolas, captando la atención de mentes curiosas y científicas de la época. Un hipnólogo francés, cuyo nombre se ha desvanecido en el tiempo, siguió de cerca los pormenores del juicio. Profundamente intrigado por la alegación de licantropía de Romasanta, este especialista en el entonces naciente campo de la hipnosis, decidió actuar. Con una convicción inquebrantable en sus métodos, envió una misiva directa al ministro de Gracia y Justicia español. En ella, expresaba sus serias dudas sobre la verdadera naturaleza de la afección de Romasanta. Afirmaba haber logrado curar a otros individuos que padecían síntomas similares mediante la hipnosis,
y solicitaba con vehemencia una oportunidad para intervenir. Antes de que se ejecutara la sentencia capital, imploraba que se le permitiera hipnotizar a Romasanta, convencido de que podría desentrañar la verdad de su condición o incluso aliviarla. La petición no cayó en saco roto. El hipnólogo también buscó la intervención directa de la reina Isabel II, cuya fascinación por lo insólito y lo enigmático era conocida. La monarca, movida por la singularidad del caso y el posible avance científico que podría representar, actuó. Ordenó al Tribunal Supremo que revisara el expediente de Romasanta, una decisión que abrió una puerta inesperada para el condenado. Como resultado de esta notable intervención y el creciente debate en torno a la licantropía clínica, Isabel II finalmente firmó una orden de conmutación. La pena de muerte impuesta a Manuel Blanco Romasanta fue reducida a cadena perpetua, librándolo del patíbulo y concediéndole una prolongación de su existencia en cautiverio. Su vida, marcada por la brutalidad y el misterio, llegó a su fin el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta. Falleció a causa de un cáncer de estómago, y como un último velo de enigma en su turbulenta biografía, el paradero de sus restos mortales sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Ni siquiera en la muerte encontró un lugar de reposo definitivo para la memoria colectiva. La figura de Manuel Blanco Romasanta trascendió las páginas de los expedientes judiciales para convertirse en parte del folclore y la cultura popular. Es el único caso documentado en la historia judicial donde la defensa de la licantropía clínica fue presentada y considerada seriamente, lo que lo convierte en un hito para la criminología y la psiquiatría forense. Su historia continúa fascinando a investigadores, escritores y aficionados al misterio. ¿Era Romasanta un astuto manipulador que utilizó una creencia popular para evadir la justicia? ¿O fue realmente un hombre atormentado por una enfermedad mental que lo impulsó a cometer actos monstruosos? La respuesta completa quizás nunca la obtendremos. Lo que sí sabemos es que el hombre lobo de Allariz nos recuerda la delgada línea que a veces separa la realidad del delirio, la cordura de la locura. Su legado nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, sobre cómo los mitos y las enfermedades pueden entrelazarse de formas inesperadas y sobre la eterna búsqueda de respuestas ante lo incomprensible. La sombra de Romasanta, el hombre que creyó ser lobo, sigue merodeando en el imaginario colectivo, un enigma que el tiempo no ha logrado disipar. Su historia es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos no se esconden en la fantasía, sino en los rincones más oscuros de la mente humana. Y así, amantes del misterio, cerramos este viaje por la inquietante historia de Manuel Blanco Romasanta, el célebre hombre lobo de Allariz. Hemos explorado los recovecos de su vida, la brutalidad de sus crímenes y el insólito argumento de su defensa, esa supuesta licantropía clínica que lo convirtió en un caso único en los anales judiciales y psiquiátricos. Este relato nos invita a la reflexión profunda. ¿Fue Romasanta un astuto manipulador, un farsante que supo explotar las creencias y los miedos de una época para evadir la justicia más severa? ¿O, por el contrario, fue una víctima de su propia mente, un alma atormentada por un trastorno que lo empujaba hacia la oscuridad más abyecta? Haznos saber vuestra opinión en los comentarios. Estaremos atentos a vuestras respuestas, ya que la línea que separa el ingenio malicioso de la enfermedad mental se difumina en la sombra de su figura, dejándonos más preguntas que respuestas. Os animamos, de corazón, a cuestionaros, a investigar por vuestra cuenta. El caso Romasanta no es solo un hecho histórico, es un enigma vivo que os invita a adentraros en los archivos, a leer los estudios, a formar vuestras propias conclusiones sobre la verdadera naturaleza de este hombre. Solo así podremos acercarnos, si es que es posible, a la verdad que se oculta tras el velo de lo incomprensible. Antes de despedirnos, queremos extenderos una invitación. Si esta inmersión en el umbral de lo desconocido os ha cautivado, si el misterio os llama, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Es la mejor forma de que sigamos creciendo y trayéndoos más historias fascinantes. Dejadnos un comentario aquí abajo, compartid vuestras impresiones y teorías sobre el caso Romasanta. Vuestra perspectiva es vital para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo y no os perdáis ninguno de nuestros episodios. Recordad que cada domingo, puntualmente a las 8, hora de Madrid, tenéis una nueva cita con el enigma en el umbral de las sombras. Nos despedimos por hoy, esperando reencontraros muy pronto en nuestra próxima incursión en lo desconocido. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone.
Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.